Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver entonces lo que se relaciona al día de hoy. Aquí estamos 11 de noviembre y nos vamos a ir entonces a la clase número 3, mosaico número 3, tema 3. Aquí aparece la fecha 11 de noviembre de 2024 y vamos a ver la presencia estadounidense en Panamá en el siglo XIX y XX, haciendo un repaso de la clase de historia de Panamá, que en el movimiento separatista y atendiendo a la política del Big Stick o el Gran Garrote, el presidente Teodoro Roosevelt decide, como él mismo lo manifestó en el Congreso, hacer el canal a través de Panamá. Entonces, una vez que ya hemos tocado esos temas, que ya tenemos un aprendizaje previo a lo que es la consecuencia en sí del Tratado Jaime-Varela para la sociedad, la cultura y la política panameña, entonces vamos a hacer el análisis de lo que fueron en sí esas consecuencias. Aquí tenemos un documento como material de apoyo, pertenece al libro del profesor Justino Combe, Historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Si podemos ampliar aquí el documento, si usted lo quiere descargar, lo puede descargar. Aquí vamos a ver entonces cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Panamá de Colombia y su impacto en América Latina, sobre todo en Panamá. Bien, en Panamá vamos a analizar una de las consecuencias solamente, y para ello vamos a elegir de las que se plantean en este documento. Una de ellas puede ser distorsiones en la integridad territorial de la República de Panamá, como la firma de este tratado, que permite entonces la construcción de el canal de Panamá y sobre todo lo que fue la zona del canal, va a dividir el país en dos partes. Se va a formar lo que fue la quinta frontera y cómo el país le afectó esta división en la integridad territorial. También tenemos otra consecuencia, que es la distorsión económica originada de las relaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo se dio esta distorsión? A raíz de que de la imposición de la tarifa Dingley, y que ocasiona algunas protestas por parte del gobierno panameño, pero que va a dar como consecuencia entonces la imposición del dólar como moneda de curso legal. Esto es una de las principales consecuencias que tenemos, bueno, hasta nuestros días, y me gustaría que el que va a analizar este tema desde su punto de vista pueda plantear si es beneficioso o no para el pueblo panameño. Recuerden que nosotros estamos estudiando esta asignatura de manera objetiva, sin pasionismo, solo como un análisis de lo que somos a partir de un acontecimiento histórico. Aunque me aleje un poquito del tema, porque hay que resaltar que la historia es para reflexionar, para tomar decisiones sabias con respecto a lo que ya sabemos. No es para recordar ni para estar como podríamos plantear, recordando lo mismo sin un objetivo definido. Tenemos la distorsión cultural, el por qué la población panameña de repente tiene una identidad un poco, se podría decir, con intervención de otras culturas. También tenemos distorsión cultural con base al establecimiento de la zona del canal, o sea, agregado al ya el mestizaje que venía desde la época colonial, luego de la Unión a Colombia. Ahora le agregamos entonces lo que fue el establecimiento de la zona del canal con una población totalmente diferente, y que de repente va a alimentar esa población, esa nación vista como una unidad de aspiraciones, como una unidad de tradiciones, costumbres. Entonces vamos a analizar ese hecho.
También aquí dentro de lo que fue la distorsión cultural o de la identidad aparecen también algunos documentos para que usted pueda también llevar más allá ese análisis, como fue el establecimiento de otra cultura cuando llegan los obreros antillanos para la construcción del canal. Recordemos que los obreros antillanos tienen características culturales totalmente diferentes a los afrocoloniales. ¿Por qué? Porque ya estos vienen con una mezcla más de los holandeses, los franceses, los ingleses, que se habían establecido en las Antillas y que entonces van a nutrir esa cultura de África con otros elementos que a su vez la van a transmitir entonces a la población panameña. Si ven, es una historia bonita, muy interesante. El por qué se dio esta poesía, el incidente de Cumbia. Interesante el poder analizar cada una de estas estrofas desde el punto de vista de la identidad y para comprender un poco aquella nostalgia que se siente ante la presencia del extranjero e inclusive la preferencia de las damas frente a el elemento anglosajón, como por aquí lo dice. Aquí, vengador, celoso se alza de un respingo cuando Meme acaba la cumbia y se va, cogida del brazo de su amante gringo, rumbo al dormitorio de Pancha Mancha. ¿Ve? Aquí se hace alusión porque había una preferencia, sentía el nacional que había una preferencia de las damas hacia el elemento extranjero. Otro problema, como fue la distorsión en el desarrollo urbano de Panamá y Colón. Bueno, Colón, que fue una ciudad fundada con base a planos bien establecidos. Sin embargo, en Panamá se da un crecimiento casi paralelo a lo que es el canal. Y por eso vemos ese crecimiento y sobre todo en los barrios donde se establecieron esos trabajadores antillanos que venían a la construcción del canal. Y hay datos interesantes, por ejemplo, cuando se le asigna Huachapalí a un lugar que se llama Whitechapel Hill o Perejil cuando era Perry's Hill o el Cerro de Perry. Entonces, nosotros también tenemos algunos anglicismos como el guachimán, el camarón, de donde vienen esos conceptos. Entonces, esos son consecuencias del establecimiento de lo que fue la zona del canal. Esto, la República Protegida, nos vamos al análisis de la Constitución de 1904, sobre todo el artículo 136, que era el que le permitía a los Estados Unidos intervenir en cualquier punto del istmo. Este mismo artículo que fue derogado en la política, después de la política de buen vecino o del tratado Arias-Roosevelt. Bien, tenemos también la violación a los derechos de la República de Panamá, y aquí los explica muy bien Belisario Porras cuáles fueron esas violaciones a la misma república en sí como una institución jurídica que supuestamente nace el 3 de noviembre de 1903 como una república soberana e independiente. Bien, aquí hay también una comparación entre lo que estaba establecido en el Tratado Herranjay, que fue rechazado por Colombia el 22 de enero de 1903, una comparación con lo que es o fue entonces el Tratado Hay-Buno-Varila. Vemos que el Herranjay, que fue rechazado, le daba una concesión por periodos renovables de 100 años, mientras que el Hay-Buno-Varila le daba una concesión a perpetuidad. Eso es como para que ustedes vean que este que fue rechazado de repente no era tan lesivo como lo fue el Tratado Hay-Buno-Varila, que le concedió esto a perpetuidad, esta franja de terreno a los Estados Unidos. De este documento es que usted va a realizar su análisis. ¿Ve?
de este documento. Aquí otra vez se menciona lo que fue la Constitución de 1904. Hay alguna referencia a lo que fue la enmienda Platt en Cuba, que también se elimina a raíz de la política del buen vecino. Bien, hacemos referencia aquí también a lo que fue la ley Spooner, como el Congreso pues le da el permiso a los Estados Unidos para adquirir los derechos de construir un canal en América Central. Aquí otra poesía más para analizar un poco lo que es el idioma, lo que es la consecuencia cultural en el idioma. Bien, entonces volvemos acá y tenemos entonces otra referencia que está aquí en el YouTube. Bien, ustedes dirán, profesora, pero está en inglés. Esa es la idea. Tenemos que fortalecer otras competencias. Véanlo, véanlo hasta el final. Traten de poder comprender un poquito el mensaje y el poder analizar entonces lo que fue la decisión de Teodoro Roosevelt con la construcción del canal en Panamá. Aquí también tenemos otro enlace que nos va a dirigir a el Tratado Jaibuno-Varila. Aquí vemos la fecha de la firma y cada uno de los artículos, que son 26 artículos que integran el Tratado Jaibuno-Varila. Usted nada más va a analizar uno. Igual que en las consecuencias, usted nada más va a analizar una consecuencia. Aquí usted va a analizar un artículo. De estos 26, usted selecciona uno y lo analiza de qué se trataba. A veces nosotros decimos, bueno, es que no somos, no tenemos alguna formación jurídica para en realidad saber cuál era el alcance de estos artículos. Sin embargo, bueno, a veces tenemos que utilizar herramientas tecnológicas, pero no abusar de ellas. Miren, yo aquí les dejé algunas direcciones de inteligencia artificial para que usted pueda orientarse con la inteligencia artificial, ¿verdad? Sin embargo, usted no debe de copiar textualmente. Esto es una ayuda para usted comprender un poco y usted, bueno, integrar también, anexar sus propias ideas al respecto. Aquí tenemos otro video. Este es un poquito ya más largo. Bien, aquí nos trata de explicar es la diferencia entre tratados de Shanghái y lo que entonces ocasionó el tratado Jaibuno-Varila. ¿Ve? O sea, que esa análisis que usted va a poner en la inteligencia artificial no se va a generalizar. Usted en sus prompts, usted va a plasmar ideas claves, porque si usted va a analizar el artículo primero, ¿qué quiere decir perpetuidad? ¿Qué quiere decir injerencia? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, neutralidad? Son palabritas que a veces están muy técnicas y nosotros necesitamos que alguien nos explique de manera más clara. Claro, todo esto lo vamos a analizar después en el salón de clases. Entonces vamos a la actividad en sí. Bien, aquí está la actividad. Vamos a verla un poco. Análisis, ensayo.
Dice interpretación del tratado Jaibuno Varila, ingresa el siguiente enlace, este es el que ya vimos, miren, este que es el tratado Jaibuno Varila, ya, el mismo enlace. Vamos entonces, revisa el PDF que se encuentra en la plataforma Moodle, consecuencia del tratado Jaibuno Varila, es el mismo que les presenté, miren, aquí está, ¿ven? Son los mismos enlaces. Va a seleccionar una de las consecuencias y va a redactar su propia interpretación de lo que quiere decir esa consecuencia. En la cultura, por ejemplo, si usted va a hablar de la distorsión cultural, lógicamente como esa cultura extranjera de los Estados Unidos va a influir en nuestra propia cultura y usted lo va a evidenciar a través de lo que usted hoy en día observa y que le llama la atención. Por ejemplo, lo que es la celebración del Halloween, el Día de Acción de Gracias. Son festividades que son exclusivas de los Estados Unidos, pero aquí en Panamá se celebran. ¿Por qué se celebran? ¿Cómo llegó a celebrar el panameño lo que es el Halloween? Porque tenemos tan arraigado el de nombrar establecimientos comerciales en inglés. Nos gusta mucho el idioma inglés, aunque a veces no somos reacios a aprenderlo, y por eso es importante afianzar esa competencia en ustedes, sabiendo que somos productos también de una mezcla de culturas y entre ellas la cultura que se estableció en lo que fue la zona del canal. Una de estas solamente. Debe incluir el análisis de un artículo del Tratado Jaibuno Varila, el análisis de una de las consecuencias y presentar la aplicación que usted quiera, ya sea un Word, un PowerPoint, un Canvas, etc. Tengan presente que si usted se está ayudando de SlideGo, por ejemplo, que es de inteligencia artificial, usted no puede dejar eso tal cual como se lo presenta la aplicación. ¿Por qué? Porque lo hace de manera muy general, solamente para ayudarlo a usted con las ideas. Muchas veces lo dejan así mismo, sin portada, sin su nombre, sin su cédula, sin sus ideas. Recuerden que esto es, la tecnología es para ayudarnos, no para que nos domine a nosotros con las ideas. Y que nosotros vamos a discutir esto en clase, y es importante que si el chat GPT le está explicando a usted un artículo del tratado, es muy importante que usted lo comprenda y lo pueda explicar después. La tecnología nos sirve a nosotros para aclarar, para apoyarnos, pero no para que nosotros nos dejemos absorber de la tecnología. Aquí entonces vamos a escribir un ensayo. Un ensayo es un punto de vista crítico referente al tema. ¿Ya? Vamos a escribirlo con sus propias palabras, con sus propios errores, con sus propias preposiciones. A veces queremos copiar y pegar. Esa no es la idea. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a discutir en clases y tenemos que comprender aún con nuestros errores qué es lo que quiere decir ese texto. Bueno, aquí está la evaluación. Debe tener ideas referenciales a la realidad, a lo que es, ideas pertinentes, o sea, al tema. Debe ser original, debe tener ideas lógicas, cuide la ortografía, su presentación y puntualidad. En un momento les aclaro algo de lo que es la puntualidad. En cuanto a la presentación, procuren que tenga su número de cédula, su nombre. A veces no quieren compartir su número de cédula y es tan importante el número de cédula para poder diferenciar los estudiantes. Recuerden que hay estudiantes que tienen a veces los nombres iguales. Bien, aquí entonces tenemos la actividad.
pueden hacer las preguntas en el grupo de WhatsApp. Bien, voy a hacer una aclaración no de este tema, sino acá del tema número 2. Recuerden que tenían hasta el día de ayer 10 para entregar. Son muy pocos los que han entregado y aquí había un foro que se lo extendí hasta el 15. ¿Piensa usted que el expansionismo norteamericano ha influido en la cultura panameña? ¿Sí o no? Y sustente su respuesta. No lo han desarrollado, es importante que usted lo desarrolle este tema. Bien, entonces esto sería para el día de hoy. Ese foro está aquí en el mosaico número 2. Hoy vamos a desarrollar lo que está en el mosaico 3, que es del día 11 de noviembre. Bien, para la próxima semana, entonces ya, Dios primero, nos estaríamos viendo allá en la universidad. Sería la clase del 18 de noviembre. Repase todos los materiales, repase sus propias creaciones, revise el cronograma de entrega de asignaciones. Recuerden que hay un foro que deben desarrollar y también revise los materiales de apoyo. Aquí miren que yo les he compartido los sitios de inteligencia artificial, pero con el objetivo de que usted pueda aclarar y ayudarse, no para que copie exactamente igual como se lo presenta la aplicación. Bueno, jóvenes, esto sería lo del día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos Dios primero la próxima semana. Así que, bien, hasta la próxima.